Germán Mondaca Reiteri, contigo somos más constituyentes. Bienvenidas y bienvenidos al quinto encuentro constituyente, que transmitimos todos los miércoles a las 21 horas, con grandes invitados, con el objeto de que usted tenga más información y conocimientos sobre materias que deberían incorporarse a la nueva Constitución y participe inclusivamente. Bienvenidas y bienvenidos. Contigo somos más constituyentes. En el programa de hoy conversaremos sobre las reformas laborales, el derecho al trabajo y la nueva Constitución. Hoy tenemos excelentes invitados. Una abogada, un experto laboral y un trabajador de la minería. Los tres con una vasta trayectoria y un nutrido compromiso social. Giselle Kunz Quesada, presidenta regional de la ANEF, Arica y Parinacota, abogada, asesora jurídica de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Es presidenta de la ANEF desde el año 2016, dirigente también de Unidad Social. Bienvenida querida Giselle. Tenemos también como invitado a Luis Guzmán, ingeniero de ejecución, administración pública, Universidad Tarapacá, experto laboral. Por muchos años fue un miembro de la Dirección del Trabajo. Y bueno, su currículum, que es muy vasto, lo hemos tratado de comprimir para darle a ustedes precisamente esa sensación, porque no fue siempre tan estable su pertenencia a la Inspección del Trabajo. 1968 a 1971 fue inspector del trabajo en Ñuble, Chillán. Del 71 al 77, inspector del trabajo en el departamento de Arica. 77 al 81, fiscalizador en la Inspección del Trabajo de Iquique. 1981, exonerado político. 1981 a 1991, realiza diversos trabajos de asesorías a sindicatos, preferencialmente en la primera y segunda región, Federación de Sindicatos Pesqueros y Federación Minera. 1991 rinde examen para reingresar a la Inspección del Trabajo y es designado inspector provincial del trabajo de Arica y Parinacota. Trabajará 20 años consecutivos hasta el año 2011 y en la Inspección del Trabajo trabajará hasta el año 2017. Desde el año 2017 hasta hoy se desempeña como asesor laboral. Bienvenido, querido Luis Guzmán. Tiene que activar el micrófono. Activar ahí. Sí. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder dialogar sobre los temas que tanto me apasionan y que he dedicado toda mi vida. Muchas gracias, querido Luis. Y nuestro tercer invitado, Carlos Lleones Torres. Él es trabajador minero, es dirigente sindical, vocero y fundador
de la coordinadora No Más AFP de Arica y Parinacota, relator de negociación colectiva y leyes laborales, monitor de deberes sindicales, investigador sobre la historia del movimiento obrero en Chile, y también, Carlos, es candidato a constituyente. Bienvenido, querido Carlos. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Igual como lo dijo don Luis Guzmán ahí, nos apetece y nos gusta mucho estos temas. Saludar a Giselle, una gran dirigente, y don Luis, para qué decir, una eminencia y una gran ayuda en los procesos que nosotros vivimos juntos. Así que muchas gracias por los espacios. De nada, estimado Carlos, bienvenido. Y vamos entonces a la primera ronda. Estimado Luis Guzmán, usted es un gran conocedor de la historia sindical de la ciudad de Arica. ¿Nos podría relatar, con el objeto de ilustrarnos a nosotros y al público que nos está viendo, cómo era la vida sindical e industrial en la ciudad de Arica en la década del 70? Muy bien. Bueno, estoy bien, ya. Bueno, en realidad yo llegué a Arica el año 70, pero todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, de Arica del tiempo de la Junta de Adelanto, que fue antes. Llegué el año 70 desde Chillán, en donde vi una increíble, ¿no es cierto?, actividad laboral, en donde se construía por doquier. Recuerdo en esos momentos lo más importante, la Universidad de Chile, que ahora está en la Intendencia, se construía la piscina olímpica, asilo de ancianos, la CUT, Central Unitaria, etcétera, etcétera. Cualquier dinamismo laboral en cuanto a construcción. Recuerdo que el sindicato de la construcción tenía algo así como 2.000 socios. Por lo tanto, la cantidad de problemas laborales era increíble. Pero todo se solucionaba, ¿no es cierto?, con la activa participación de la inspección de trabajo, donde yo trabajaba, obviamente, porque llegué de Chillán, como usted lo dijo, como fiscalizador. Inspector del trabajo se llamaba en ese tiempo. Y bueno, la actividad en realidad era increíble porque, según la estadística, eran más o menos 20.000 trabajadores que había en la ciudad. En el barrio industrial, 12 empresas armadoras de autos, empresas textiles, de radio y televisión, sobre todo televisión. En realidad era una ciudad bullente, dinámica, con actividad por doquier. Los problemas laborales, como les digo, eran obvios. Había de todo, había huelgas legales, había tomas, había paralización de faenas, pero todo se solucionaba. La inspección de trabajo tenía una intervención activa, cosa que después uno echa de menos eso, porque lo vamos a desarrollar más adelante. Y en realidad el sector pesquero, me olvidaba que era uno con el puerto, era uno de los que daba más trabajo y bueno, y la economía del país, y no solamente de la ciudad, sino que del país. Eran aproximadamente 10 pesqueras grandes, ¿no es cierto?, que finalmente el año 2000 desaparecen y queda una sola. Bueno, la verdad es que quiero centrarme un poco en la actividad sindical, porque la central unitaria era también importantísima. Se llamaba Central Única en esos tiempos. Y era importante por el aporte que hacía, ¿no es cierto?, con sus dirigentes. Había un organismo que se echa de menos, que no sé por qué no se repuso nunca hasta el día de hoy. Es un organismo de la estatal que emanaba de la Inspección del Trabajo, que se llamaba Junta de Conciliación y Arbitraje. Y esa Junta de Conciliación tenía un rol importantísimo en las negociaciones colectivas. Todos sabemos que el trabajador en forma individual es débil, muy débil, ¿no es cierto?, en la relación patrón-trabajador.
pero ya no es tan débil cuando se une, ¿no es cierto?, en un sindicato, y ese sindicato en una federación, y esa federación, ¿no es cierto?, en la central unitaria. Entonces, las huelgas que se iniciaban, las legales, no los paros, sino que las huelgas, que una huelga deriva, ¿no es cierto?, todos sabemos de una negociación que no tuvo un fruto dentro de los plazos, que no se resolvió dentro de los plazos. Entonces la Junta de Conciliación estaba obligada a convocar a las partes a una audiencia ante la Junta de Conciliación para tratar el tema y evitar la huelga. Entonces la inspección de trabajo tampoco era neutra. La inspección de trabajo actuaba, ¿no es cierto?, viendo cómo ayudar en la relación patrón-trabajador, ayudar, ¿no es cierto?, al más débil. Pero esta junta tampoco era árbitro saquero, era árbitro-arbitrador. Estaba conformada, primero la presidía el inspector de trabajo, y tenía representantes de los trabajadores elegidos por ellos, tenía representantes de los empleadores elegidos por ellos, en cantidad igual, y esa junta proponía solución, escuchando a las partes. Tenía 15 días para hacerlo. Entonces se evitaban muchas huelgas. Antes de que fuera, ¿no es cierto?, a la huelga, que analizamos la huelga, es un derecho que es paradojal, porque cuando se hace uso de ese derecho por parte de los trabajadores, en realidad el que más sufre es el trabajador. Porque el empleador, de alguna manera, sigue funcionando, de alguna manera tiene menos utilidades a lo mejor, pero el trabajador a veces, a la semana ya no tiene cómo alimentar a la familia en una huelga. ¿No es cierto? En una semana ya le van a cortar la luz o el agua, o no va a poder pagar el arriendo del dividendo en la huelga. Entonces, por eso es que la huelga es importante, es una presión, pero tampoco a rajatabla hacerla uso, ¿no es cierto?, tan así, porque, repito, es como un boomerang a veces. Si no se prepara el sindicato para la huelga, y prepararse, ¿qué significa? Tener recursos. Ciertos recursos que son económicos, que son ayuda material, son alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, esa Junta de Conciliación, repito, obviamente el mismo día 11 de septiembre con el golpe termina. O sea, a los pocos días aparece el decreto 198 de diciembre del 73, en donde paraliza toda la actividad sindical, congela todas las directivas sindicales, las prorroga en un plazo, prorroga y elimina. Bueno, pero ese es otro tema. Pero volviendo al tema inicial de Arica, era una ciudad importante, era una ciudad diferente, ¿no es cierto?, a otra, en donde, reitero una vez más, era increíble la cantidad de gente que trabajaba acá. Eso de las temporeras que se ven en el sur, ¿no es cierto?, en los tiempos de la temporada de la fruta ahora, en las décadas pasadas, se vivió acá. Aquí había muchas, por ejemplo, textiles o electrónica, en donde de 500 socias, trabajadores, perdón, había 450 mujeres, y nadie era de acá, todas venían de otros lados. Entonces, esta ciudad se llenó, fue cosmopolita, y se nutrió de gente de todos lados, que así como en Iquique se fue nutriendo con Coyahuasi, con la gente, los 50.000 trabajadores que llegaron a Coyahuasi a construirla en 5 o 10 años, esa gente fue quedando, se fue tomando y apareció de alguna manera al hospicio, con gente que fue quedándose de todas las latitudes de nuestro país. Entonces aquí en Arica sucedió algo parecido. Se fue quedando la gente después. Bueno, llegó el 11 de septiembre con el golpe y desaparecieron empresas, ¿no es cierto? Cerraron empresas. Pero en ese periodo previo al golpe, reitero, fue importante Arica. Eso más o menos como para comenzar a conversar. Muchas gracias, querido Luis. Querida Giselle, tú el año 1973 no habías nacido. Así es. ¿Qué percepciones fuiste formando de ese tiempo, desde los años 70, el inicio de los 70, cómo era Arica, lo que te contaron, lo que te narraron, lo que queda en tu memoria, en el presente? Sí.
Bueno, Herman, comentarle que efectivamente yo en esa época aún no nacía, así que soy de fines de los años 70. Comentarte también que yo vengo desde la novena región, así que en realidad me formé nací en la novena región, en la Araucanía, y me crié en un entorno también rodeado de mucha ruralidad. También en una región muy precarizada, con altos índices de pobreza. Entonces, claramente el tema, sobre todo en época de dictadura, fue bastante complejo, sin lugar a duda, sobre todo desde mi nacimiento, los primeros años de vida. Recordar que en los años 80 también vino el periodo de la recesión, donde hubo también una precarización laboral impresionante. Así que puedo contarte que precisamente en los primeros años de vida lo que recuerdo es mucha precarización en el ámbito familiar también, porque todas las familias trabajadoras sufrieron la investidura de todo lo que significó esta recesión, donde la familia obviamente tenía que surgir como pudiera, con bastante precariedad, sobre todo en esta región donde había unos altos índices de pobreza, donde había altos índices también. Yo me crié en un entorno rodeado de comunidades indígenas, así que este tema se agudizaba bastante. Y por lo tanto, los primeros años de vida, y para qué hablar si finalmente nosotros recurrimos a la historia, también hay una precarización laboral impresionante en todos los ámbitos en los años 80, así que puedo contarte un poco los primeros años de vida, porque esos son los pocos indicios que tengo precisamente de esa época, de precarización, de mucha escasez también en el entorno rural en el cual yo me crié. Yo comentarte que en mis primeros años de vida yo nací en la comuna de Carahue, llamada la Nueva Imperial, y después me crié gran parte de mi vida en la Puerto Saavedra, que es una comuna también con altos índices de comunidades indígenas, como te comento. Por lo tanto, el ámbito laboral se veía bastante profundizado, que se había agudizado también por altos índices de alcoholismo, que era lo que profundizaba precisamente la pobreza y la escasez de la gente, porque finalmente la falta de oficio, la falta de oportunidades laborales también fomentaba también esta condición de altos índices de alcoholismo en la comunidad. Así que en realidad en el entorno en el que yo me formé tengo esos recuerdos bastante precarios de esa época. Muchas gracias, querida Giselle. Muy estimado Carlos, dentro de tus actividades también has dedicado tiempo en estudiar el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores. ¿Cuál es tu impresión de aquellos tiempos en Arica 70-73? Perfecto, gracias. Me quedé con una pequeña duda, no sé si me permiten, como recién don Luis estaba ahí explicando, la Junta de Conciliación hoy en día podríamos decir que es lo mismo que de los buenos oficios. Dejo la pregunta para después cuando le toque ahí a don Luis. Me quedó la duda, para asimilar un poco los tiempos. Sí, a ver, los años, a ver, si hacemos un poco de génesis de posguerra del Pacífico, obviamente nosotros aquí en el norte teníamos el auge del salitre, principalmente en el norte grande. Sin embargo, era uno de los puertos que era con bastante movimiento, y si no mal recuerdan ustedes, a fines del siglo XIX era Pisagua, era puerto principal de traslado de mercadería y traslado de ganadero. Entonces, nuestra región, que en ese tiempo aún no teníamos una región, iba en un potencial industrial bastante interesante. No olvidar que el hospital de Pisagua estaba considerado uno de los principales hospitales del sector norte de nuestro país, de la región. Antes de la Guerra del Pacífico era un hospital que acudía con embarcaciones varias regiones que venían a atender ese hospital de Pisagua. Bueno, eso ya modo un poco dando el puntapié de dónde viene esta indicación o este interés por estudiar con respecto a ello.
En los años 70, bien lo decía recién don Luis, tuvimos un auge, un pic de industrialización. Me acuerdo que aquí en Arica, recorrer Santa María, tipín 17, 30, 18 horas, era un caminar de trabajadoras y trabajadoras con overoles, muchas veces me acuerdo incluso los colores, overoles azules por ahí, dependiendo de qué industria era. Era algo esperanzador en nuestra región. Aquí se armaban los vehículos, las automotrices, los televisores. Sin embargo, siempre la condición del trabajador o la trabajadora, que en ese tiempo hablábamos solamente del trabajador, que bien que hemos avanzado, era interesante porque siempre hubo precariedad con respecto a estas condiciones laborales. Siempre iba más allá. Y un comportamiento sociológico que tenemos nosotros aquí en la región, que tenemos una personalidad bastante sumisa. A lo mejor ahora viene una nueva generación, pero siempre hemos sido como, sí, ok, está bien, no debatimos, nunca vamos al choque, porque es parte de nuestra personalidad como norteños en esta región. Sin embargo, logramos entender que en ese entonces los empleadores ganaban bastante dinero, habían bastante arcas que se embolsaban los empresarios, pero nunca tuvieron la intención de mejorar las condiciones hacia los trabajadores y las trabajadoras. Don Luis me puede después refutar, hubieron varias paralizaciones que muchas veces la ocultaban dentro de la misma industria, o sea, la gente se paraba. Pero, y el temor del empleador, el temor principal es que había mucho trabajo, porque me acuerdo que la gente a veces se salía de una industria y se iba con el mismo obrero a buscar pega al lado y sabía que iba a encontrar. Me acuerdo que estaba hace tiempo la Wrangler, que estaba ahí en Santa María con Diego Portales, si no me equivoco, si me corrigen. La gente a veces cuando veía que la empresa pagaba un poco más de lucas, la gente renunciaba, sin ningún temor. Y cuando la gente empezaba a manifestarse dentro de la misma industria, o cuando el empleador o los empresarios notaban que había alguna organización dentro de... siempre hubo esta amenaza a disolver la organización, o sea, eso no es nuevo, pero era tanto las fuerzas del trabajador, tanto era la unión, tanto era el convencimiento y la concientización que tenía el trabajador y la trabajadora, que la unidad hacía el poder y se organizaban. Bueno, hoy día, lamentablemente, yo soy dirigente de CUT y lo digo que estamos extremadamente fragmentados, porque más allá de tener estos egos que a veces, muchas veces nos nublan y queremos tener un protagonismo y este poder que a veces nos entregan, a veces no nos permite avanzar en unidad. Creo que en esos tiempos podría haberse dado un indicador que íbamos con un potencial de agrupación, de unidad del mundo de los trabajadores frente a una posible industria. Llegó el año 73 y la historia cambió. Fue todo diferente. Eso quería aportar, Germán. Gracias, querido Carlos. Sí, yo quería solamente agregar de que este tiempo fue conocido como la etapa de oro del ariqueñismo. ¿Ah? Fueron 15 años, el gobierno de Carlos Jiménez del Campo, Jorge Alessandro Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Goza. Y para percibir cómo esto se articulaba, digamos, y cómo mejoraba la calidad de vida, es que no era solamente el efecto sobre el salario, sino que era el efecto sobre la vivienda, que la gente adquiría vivienda. ¿Ah? Arica creció del año 52, teniendo una población de 26.000 habitantes, al año 73 tuvimos una población de 140.000 habitantes, es decir, creció explosivamente. Pero la gente no existía en las poblaciones, no existía Santa María, la población Juan Noé, Pacífico, todo eso se fue creando, Chinchorro, y la gente fue teniendo también su vivienda, entonces tenía una calidad de vida. ¿Cómo se expresa esta suerte de sueño colectivo en que la gente sabía para dónde iba la micro porque había una estrategia que se lo señalaba? Entonces, por así decirlo, el obrero de Citroën, don Juan, sabía que su hijo, Pedro, iba
a volver a la industria donde él trabajaba, pero iba a llegar quizás de empleado porque estaba estudiando ingeniería mecánica en la Universidad del Norte. Entonces, la señora Rosa, que trabajaba en Bellafi Sala, sabía que Pamela, su hija, estudiaba ingeniería electrónica en la Universidad del Norte. Entonces, iba de una u otra manera a venir a trabajar a la industria, pero como empleada. Entonces la gente vivía feliz porque tenía un rumbo claro hacia dónde ir. Vino el 73, vino el bombardeo a La Moneda, vino el golpe. Y 3 días después vino el bando 31. Y a propósito de los temas que tenemos, ¿qué es lo que decía el bando 31? Dirigido al trabajador chileno. Decía: trabajador chileno, las Fuerzas Armadas respetan tus derechos. La participación del sector laboral en la gestión de las grandes empresas dejará de ser una consigna y un pretexto para una casta dirigente, alcanzando un absurdo de poder total. Nada deben temer quienes equívocamente confiaron en traidores que ofrecieron una patria nueva y solo nos dieron hambre, odio, atropellos e injusticia. Solo la unidad nacional salvará a Chile de la autodestrucción y rescatará a su pueblo de la degradación a que lo conducía el comunismo. El gobierno demostrará con hechos su concepto de participación en la gestión empresarial. Los empleados y obreros volverán a sus actividades laborales y gremiales sin temores, complejos ni rencores para luchar unidos por un destino común en grandeza y libertad. Trabajador chileno, la reconstrucción nacional ha comenzado y tú tienes un papel que cumplir en ello. La verdad es de que estos fueron solo palabras, porque de 1973 a 1978, como se ha constatado, hubo una persecución implacable contra los trabajadores de Chile y particularmente contra el movimiento sindical chileno, provocando desaparecimientos y muertes. Y necesariamente en este programa debemos rescatar esa memoria para que nunca más ocurra. Posteriormente, en los años 78 al 79, comenzaron las primeras reformas estructurales neoliberales, que la dictadura llamó las 7 modernizaciones. Y la primera reforma estructural neoliberal fue el Plan Laboral. José Piñera Echeñique fue el autor de 2 de las más nefastas leyes antitrabajadoras: el Plan Laboral y la ley de pensiones que creó las AFP. Les pregunto, queridos amigos, ¿qué significó el Plan Laboral para los trabajadores chilenos? Y particularmente desde su experiencia, ¿no es cierto? Poder, en su experiencia también teórica de lo que han aprendido. Estimada Guichel, ¿qué ocurrió con los trabajadores públicos a partir del Plan Laboral? Tienes que activar el micrófono. Sí. Bueno, hermano, hoy día nosotros aún vivimos sobre la realidad de un cuerpo normativo que aún nos rige y que sigue vigente hasta el día de hoy, que es lo que es hoy día el Estatuto Administrativo. Un cuerpo normativo creado precisamente en dictadura y que hoy día está absolutamente obsoleto, que es un cuerpo normativo bastante regulatorio, con una serie de disposiciones normativas que exigen bastantes obligaciones al funcionario público, pero que entrega pocas herramientas. Hoy día más que nunca se nos hace a nosotros latente la precarización laboral a través de la vigencia de este estatuto administrativo que nos regula hoy día y que hace necesario una modificación. Y en esto, qué buena instancia para nosotros conversar y generar estos diálogos precisamente con los candidatos constituyentes, porque nosotros como agrupación estamos viviendo hoy día un escenario bastante adverso. Tenemos que generar 2 líneas sumamente importantes de reestructuración. Una es precisamente la modernización del Estado que se llamaba a través de este proyecto que se ha presentado por la actual administración, que generalmente viene a reestructurar
y a modernizar el Estado y modificar el estatuto administrativo. Pero también para nosotros sumamente relevante y por vía separada y tanto más importante es el proceso constituyente. Porque nosotros finalmente como funcionario y como agrupación, uno de los aspectos más importantes para nosotros es el ejercicio de la función pública. Como organización sindical no solamente nos interesa en cuanto a derechos laborales en la estructura interna, nosotros hoy día hemos generado una lucha, sino también de lo que nosotros queremos como Estado. ¿Qué es lo que se va a generar en este proceso constituyente finalmente como un modelo? ¿Qué tipo de Estado es lo que se va a generar al servicio de la comunidad? Entonces, si tú me hablas de historia, me quisiera un poco remontar a lo que esa historia se generó en términos de cuerpo normativo y lo que hoy día nos rige y qué tanta importancia tiene para nosotros como sector público el actual proceso constituyente, y por eso también es sumamente relevante para nosotros generar este diálogo con ustedes como candidatos a este proceso constituyente, no solamente para aportar desde el punto de vista de las ideas que nosotros queremos, de lo que queremos como Estado, de lo que queremos como estructura de empleo público, sino también cuál es el compromiso de los candidatos que hoy día están en la discusión, que están generando estos diálogos y cuál es el compromiso que ustedes tienen finalmente como compromiso respecto al empleo público. Hoy día tenemos nosotros un sistema que ideológicamente aparece como una estabilidad laboral, pero bastante precarizado. Tenemos una norma absolutamente obsoleta en una estructura de un estatuto administrativo que establece esta regla del 80-20, que los servicios no podrán tener más allá del 20% de contratas, cuando la realidad es absolutamente distinta. Cuando existe una norma que exige que los servicios no deberán tener en su mayor cantidad de dotación funcionarios y funcionarias a planta, y en realidad la realidad que tenemos es que la mayoría está a contratas o inclusive a honorarios. Entonces es un tremendo, hoy día es un escenario bastante neurálgico y un tiempo bastante neurálgico para nosotros el enfrentar estos procesos de modificación, tanto del modelo de estructura de empleo público que se regula hoy día en el estatuto administrativo, como lo que se va a establecer en nuestra carta fundamental en términos de lo que va a generarse en términos de modelo de empleo público. Entonces, bueno, nosotros hemos planteado que hoy día el estatuto administrativo está absolutamente obsoleto, que no sirve finalmente para nuestra regulación. Ustedes saben que año a año, a través de la ley de presupuesto, a través de una norma que dice que se eximirá la limitación respecto del 20% contrata, porque se genera año a año en la ley de presupuesto una glosa presupuestaria que modifica el estatuto administrativo que permite hoy día la precarización laboral. Y eso es algo que tiene que regularse, porque hoy día tenemos la mayor cantidad de contratas. Los funcionarios públicos estamos contratados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y necesitamos un sistema fortalecido de empleo público realmente estable y que no tengamos una precarización que además permite, y esto es un tema que nosotros hemos planteado sucesivamente, permite regular una serie de materias, no solamente la tecnicidad y profesionalismo de los servicios públicos que están al servicio de la comunidad, porque somos nosotros quienes también llevamos a cabo la ejecución de las políticas públicas, sino también cómo hoy día resguardamos la probidad para que en términos de estabilidad laboral podamos enfrentar cualquier gobierno de turno que nos toque, porque finalmente hoy día la alternancia ha generado sucesiva precarización en el ámbito del empleo público. No me quiero extender más, porque me imagino que también quiero generar el aporte que el resto de nuestros compañeros puedan ejercer, pero no quería perder la oportunidad de expresar esto, que para nosotros es un tema sumamente relevante, como te digo, por dos líneas, no solamente por la estructura de la modificación de estructura administrativa, también de fortalecimiento de lo que nosotros queremos como Estado para el ejercicio de la función pública. Excelente, Giselle. Estimado Carlos, ¿cuál es tu opinión respecto de la implementación del plan laboral? A ver, sí, perfecto. Respondo. Dentro del plan laboral, según lo que logro entender, la consecuencia del plan laboral a lo que nos llevó, y es una mirada del mundo sindical, lo puedo llevar en tres aspectos.
primero el objetivo del plan laboral era fragmentar principalmente las organizaciones de la clase trabajadora, era dividir a los trabajadores y las trabajadoras, era poner una traba en el plan laboral con un código en la cual no iba en beneficio de los trabajadores. Veníamos de años donde íbamos incrementando mejoras al mundo laboral por las demandas, por las movilizaciones, por la organización. Sin embargo, post dictadura, y bien lo decía recién Germán, con este plan laboral, justamente como punto número 1, hubo una fragmentación de la organización de la clase trabajadora. Como punto número 2, era neutralizar la organización sindical. Se acabaron las negociaciones, le sembró el temor a la negociación, habían aspectos de amenaza con respecto a los trabajadores que se sindicalizaban. Se centró una campaña de desprestigio hacia la sindicalización como organización, y eso lo sabemos. Y quería agregar algo que recién cuando lo comentaba, recién dabas tú, Germán, mención a lo que ocurría en tiempo de dictadura. No hay que olvidar también que fueron asesinados y torturados dirigentes sindicales, que era el exterminio que tenía justamente la dictadura. Como punto número 3, este plan laboral, obviamente, cuando hablamos de poder, hablamos de riqueza y concentración, era recaudar justamente la concentración de las riquezas para entregárselo al poder administrativo político, para que pudieran gobernar, para que esta clase trabajadora fuera sumisa. Entonces, lo que nosotros tuvimos en consecuencia de este plan laboral, del mundo de la sindicalización, del mundo de la gremialización, del gremio, era justamente que nos habían arrebatado los derechos que se habían ganado a precio de sangre. No hay que olvidar todas las matanzas que tuvimos inmediatamente después de la Guerra del Pacífico, 1903, 1904, 1907, 1911, para acordarme un poco, donde se reclamaban condiciones laborales, salarios. No hay que olvidar que en las saliteras se pagaban las fichas, era una esclavitud monetaria, económica. Entonces los logros que se habían llegado hasta 1973, antes del golpe, habían sido logros. Nos encontramos con un gobierno de unidad popular donde se reconocía el trabajo decente, el trabajo digno hacia la clase trabajadora. Y lo triste de todo que fue arrebatado de un día para otro. Nos encontramos con un golpe y al día siguiente nos encontramos con una pared donde todos estos derechos demandados de parte de la clase trabajadora habían sido neutralizados. Germán, ¿habían dos contenidos ahí? ¿Ley de pensiones también o eso después? No, después, sí, exacto. Perfecto. De repente muy bien la bola. La opinión entonces a Luis, ¿qué cosas cambiaron sustantivamente en la vida de los trabajadores chilenos con la implementación del plan laboral? Perfecto. Me parece muy interesante. ¿Sabes? Yo quería volver un poquito para atrás antes del golpe. Antes del golpe habían 2 o 3 cosas importantísimas para los trabajadores. Hubieron. En el gobierno de Frei Montalva se dictó la ley de sindicación campesina. Eso fue importante para el resto del país, porque acá el campesinado casi no existía, muy poco, regulado por ley, sino que para eso. Sin embargo, esta ley de sindicalización campesina, ¿por qué fue importante? Porque, en primer lugar, se dijo que esos trabajadores campesinos, obreros, eran seres humanos que por tanto debían vivir en casas dignas. Y se les obligó a los empleadores a construirles casas dignas, con piso, con ventanas, que se abrieran y con puertas. No tipo contenedores que cuando llegué acá habían en el Valle de Azapa, para algunos trabajadores extranjeros que los escondían ahí. Ese es otro tema. Pero entonces, ¿qué pasa? Que existía la ley de indemnización campesina, y esa ley, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, le dispuso a los empleadores terminar con la jornada de sol a sol. La jornada de sol a sol era que la persona empezaba la faena cuando estaba asomando el sol y cuando se escondía el sol terminaba su faena. Por lo tanto, había algo así como 12, 13 horas de trabajo continuo en el campo. Eso se terminó. Eso es importante porque no era considerado un ser humano. Yo en la práctica en Chillán vi cómo las vacas, literal, las vacas que daban leche tenían
eran guardadas en mejor condiciones que el campesino que trabajaba ahí. El campesino no tenía piso, no tenía ventana, y sin embargo a la vaca hasta música. En una hacienda cerca de Yungay le ponían música porque era, según ellos, daban mejor leche o más leche. Era una cosa increíble. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se puso, digamos, en vigencia que el despido, el aviso al trabajador, que hasta hoy día se puede dar con 30 días, como era de 15 días nomás, y se daban 2 horas para salir a buscar trabajo dentro de esos 15 días de aviso, se prolongó a 30 días desde el año 68, entonces que rige eso de los 30 días mínimo de aviso para el despido por voluntad del empleador. Eso no existía. La indemnización por año de servicio para el trabajador de todo el país, incluido obviamente Arica, era sin límite de antigüedad de la empresa. Por tanto, si tenía 15 años, se pagaban los 15 meses, hicieran 8, hicieran 30, eran 30. Bueno, a partir de los bandos militares de la dictadura, eso se redujo a 5 meses. O sea, de un paraguaso se bajó a 5 meses, tuviera la antigüedad que tuviera en la empresa. Y mantenían la antigüedad solamente los que habían entrado el 81 hacia adelante, eso mantenían la antigüedad, por tanto la indemnización. Pero los que entraron después del 14 de julio del 81, ya, ¿no es cierto?, si tenían 10, le pagaban 5 no. Tenían 15, 5 no. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, fue recogido, se dispuso esa rebaja, ese robo, yo diría, porque no fue una ley analizada en el Parlamento, donde hubo discusión, votación, etcétera, como se hacen las leyes, sino que fue el fruto de una oficina que estaba al lado del que mandaba, y le decía, quiero tal decreto de ley para la tarde, o para mañana lo quiero. Y salió el decreto 31, el decreto 198, etcétera, etcétera. Todos esos decretos leyes, ¿no es cierto?, que empezaron. Yo recuerdo que hubo una ley que lamentablemente no lo pude recoger, lo busqué, no lo encontré. Era un solo decreto de ley que derogó 48 leyes laborales. 48 leyes laborales de un paraguaso en un solo decreto de ley. Bueno, ¿por qué saco a colación todo esto? Porque el plan laboral no fue nada más ni nada menos que ponerle tapa a todos estos decretos leyes. Y dijeron, ahora tenemos un nuevo código del trabajo para darle legalidad. Esto como que la dictadura era democrática y que había, ¿no es cierto?, elaborado, confeccionado, construido un código del trabajo. En circunstancias que fueron los decretos leyes 2756, 58, 59, perdón, que le puso tapas y le puso nombre, código del trabajo. Entonces, como decía don Carlos Llévenes, efectivamente, pues ahí, en ese código, que era, reitero, el reunir todos los decretos de leyes pasados, se cercenó derechos individuales y colectivos y a los sindicatos. Las negociaciones colectivas aparecieron después, de nuevo otra vez, pero se les puso que el primer sindicato que podía negociar era cuando la empresa empezaba con la letra A, y al mes siguiente la letra B, y así a la vuelta del año la Z. Y ahí se empezó a normalizar. Pero en resumen, repito, el plan laboral no era nada nuevo, no fue nada nuevo. Fue lo que ya por la década anterior nosotros habíamos estado viviendo y digamos, viviendo documentos que emanaban de decretos de leyes. Eso más o menos. Muchas gracias, querido Luis. Continuando en el tiempo también, ¿cierto? La querida Giselle, que nos acompaña, el 25 de febrero del año 82, debe haber cumplido recién 3 años. 3 años. Vivía en Carahue seguramente, o en Puerto Saavedra ya. Y la verdad es que Chile se estremecía ese día con una tremenda noticia, porque sería asesinado el presidente
de la ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, don Tucapel Jiménez, notable dirigente sindical, uno de los grandes líderes del movimiento sindical chileno, un operativo de la CNI comandado por el capitán de ejército Carlos Herrera, lo secuestró y a la altura de noviciado, en la mañana del 25 de febrero, Herrera le disparó 5 balazos impactados en el costado derecho de su cabeza. Y al ver que Tucapel Jiménez se movió, el capitán Herrera le infirió 3 heridas cortopulsantes en el cuello que terminaron degollándolo. Un año después, Rodolfo Seguel convocaría la primera protesta nacional. Protestas que no pararían hasta 1989. Y después se iniciaría la transición a la democracia, que la Cámara y el Senado no pudieron concluir en 30 años, y que la Convención Constitucional pudiera poner fin e iniciar la Cuarta República Democrática de inicios del siglo XXI. Pero, ¿qué pasó con las demandas de los trabajadores en los últimos 30 años de transición? Hay que advertir y hay que decir con claridad que el plan laboral solo se pudo implementar porque había un clima de terror y porque había una dictadura, porque el movimiento sindical y los trabajadores estaban silenciados, acallados y reprimidos. En democracia jamás se habría podido hacer esa ley del plan laboral. ¿Qué pasó entonces con las demandas de los trabajadores en estos últimos 30 años? ¿Cómo ha avanzado? ¿O solamente los trabajadores se han preocupado año a año del sueldo mínimo? ¿O también han insistido en diversas reformas? ¿Y cómo han resultado esas reformas? ¿Cuál es vuestra opinión, estimado Carlos? Me pilló volando abajo. A ver, permítame, deje concentrarme. Estaba en otra. ¿Me puede repetir? Consulta. Sí, repítame por favor la pregunta. Claro, bueno, pasó el tiempo, llegó el inicio de la transición, y con el inicio de la transición los trabajadores no solo pedían por el sueldo mínimo año a año, durante 30 años, sino que también por reformas del plan laboral, del código laboral, ¿no es cierto?, de las leyes laborales que rigen a Chile. ¿Qué ha ocurrido en esos 30 años con esas leyes que han querido cambiar los trabajadores? Ya, perfecto. Ya, ahora sí que me enchufé. Sí. Sí, realmente, bueno, este periodo donde se querían rescatar estas leyes que fueron a consecuencia justamente y repetir, de opacar, de neutralizar y de no permitir que los trabajadores y las trabajadoras pudieran organizarse para demandar los derechos, obviamente fue catastrófico. O sea, es decir, las condiciones laborales luego del plan laboral en tiempo de dictadura, después volviendo a la democracia, fueron empeorando más que mejorando. Podemos nombrar un artículo que hace ruido y queremos hace muchísimos tiempo y años estamos luchando para que sea eliminada del Código del Trabajo, que es justamente el artículo 161, que es una carta, es un póker que tienen los empleadores, que se utiliza muchas veces incluso en forma ilícita. Entonces, si ponemos eso sobre el escenario, en estos avances que teníamos la esperanza de volver a la democracia con una mejora de condiciones a la clase trabajadora, con un código del trabajo que realmente tuviéramos derechos garantizados, en donde la negociación colectiva fuera reconocida con una negociación ramal, en donde la valorización del trabajo sea el centro del reconocimiento hacia el trabajador y la trabajadora, no solamente en lo monetario, sino también en la condición laboral, y eso lo dice la OIT,
donde exige un trabajo decente y en donde nosotros, mediante incluso nuestro código del trabajo, muchas veces hacemos caso omiso desde la legalidad a reconocer el trabajo decente. Otro punto más, llevándolo hoy en día, que nunca hubo intención o voluntad de eso entonces, reconocer el trabajo productivo de la mujer dueña de casa, en donde en ese entonces ya la mujer se movilizaba y reclamaba. Por eso que estaban estas famosas ollas comunes, donde las mujeres salían a la calle y demandaban el derecho, donde sus maridos o sus parejas estaban cesantes, no había oportunidad. Sin embargo, ellos también exigían que fuera reconocido por una política pública social donde fuera reconocido su trabajo como dueña de casa. Sin embargo, el pasar de los años nos fuimos dando cuenta que este esperanzador trabajo decente reconocido con una valorización fue en desmedro más que en mejora. Gracias, querido Carlos. ¿Cómo ha sido este tiempo de negociación para restablecer los derechos de los trabajadores fiscales, estimada Giselle? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con algo que estaba en el plan laboral que les prohibía a los trabajadores fiscales su legítimo derecho a huelga? ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Ha habido un avance o se mantienen esas prohibiciones? La verdad que nosotros tenemos y seguimos teniendo en la regulación de la Constitución que hoy día nos regula, que precisamente nos prohíbe el ejercicio del derecho a huelga. Lo que hoy día es paradójico porque, si bien tú sabes, nos prohíbe no solamente el derecho a huelga, sino que también nos prohíbe la negociación. Nos prohíbe la sindicalización. Hoy día tenemos una figura de asociación de funcionarios, pero nos prohíbe y tenemos una prohibición absoluta de sindicalización. Lo paradójico de esto es que el sector público tiene la negociación ramal más grande del país. Somos la negociación más fortalecida finalmente, más unificada en términos de sector público. Ahora, que los resultados sean lo que necesariamente nosotros buscamos, ese queda también para un análisis y un diagnóstico, porque los avances son bastante limitados. Finalmente, hoy día lo que se difunde solamente son montos o cifras de porcentajes de mejores remuneracionales, pero cada año significa una negociación también por lograr mejores de condiciones laborales, de superar un poco la precarización, pero mientras no generemos una modificación en la estructura de este modelo, que como reitero, está cimentado en este estatuto administrativo que ya está un tanto obsoleto en términos de la realidad de lo que hoy día es la estructura del ámbito público, no nos sirve. Por lo tanto, hoy día yo creo que hay que modificar, hay que actualizar también sobre la base de los estándares internacionales de lo que significa el reconocimiento de la negociación del sector público en el ámbito internacional. Son una serie de materias, Germán, que yo creo que van a tener que ser abordadas, que van a tener que ser corregidas, mejoradas, actualizadas. Hoy día tenemos claramente nuestro ejercicio de movilización que año a año ejercemos y que lo sentimos complejo pero fortalecido finalmente. Hoy día la mesa sector público representa la negociación que año a año, con un total de 15 organizaciones que están sentadas en la mesa, que centralizan finalmente la mayoría de las organizaciones más fuertes del ámbito público. Por lo tanto, hoy día yo creo que va a haber que generar en este proceso constituyente un reconocimiento de lo que hoy día actualmente es una realidad palpable. Que hoy día tenemos una serie de prohibiciones y que en el fondo se grafica a través de una negociación maquillada. No ejercemos derecho a huelga, pero en realidad estamos movilizados. No tenemos negociación, pero en la práctica tenemos al gobierno, al ministro de Hacienda, al ministro del Trabajo sentado en una negociación. Entonces, finalmente pasa a ser una realidad virtual y no reconocida. Así que, por lo tanto, bueno, esperamos que esto sea una de las materias centrales finalmente también dentro del marco del proceso constituyente. Actualizar y reconocer, establecer hoy día, omitir aquellas prohibiciones que nos impiden actualizar y reconocer la situación actual que generamos año a año en la negociación con el gobierno, porque finalmente, reiteramos, no solamente se trata de establecer derechos laborales al interior del sector público, sino de fortalecer, porque finalmente en estas negociaciones también se establecen una serie de materias que significa también fortalecer el ámbito y la estructura estatal.
que es el ejercicio de la función pública. Muchas gracias, querida Giselle. Muy ilustrativo tu intervención. Muchas gracias. ¿Cuál es vuestro análisis, estimado y querido Luis? Sí, perfecto. Mira, yo quería un poquito retrotraer un poco el diálogo en relación a lo que me hizo una consulta, don Carlos. Cuando hablaba yo de la Junta de Conciliación, que la inspección de trabajo dirigía para evitar huelgas y proponer cosas, él me preguntó si esto lo actualmente era que reemplazaba a esa Junta los buenos oficios. Y la verdad es que los buenos oficios existen por el Código de Trabajo actual. Es una facultad del director regional del trabajo, pero que no lo obliga, sino que es voluntario. Y por tanto, si no propone tampoco, sino que busca, digamos, quiere detectar cuáles son los problemas que dificultan el término de esa negociación colectiva. Pero no tiene una facultad de proponer, menos imponer, que nunca se ha, pero no tiene la facultad de proponer una solución, un contrato alternativo. Por eso es que no es una instancia, pero que no reemplaza a la Junta y que no es tan buena tampoco, porque aparte que es voluntaria. Eso quería decir. Y con respecto a los empleados públicos, quería complementar lo que decía, ¿no es cierto?, la presidenta de la NEP, que en el plan laboral instaura lo que se denomina el inquilinato de los empleados públicos, ¿no es cierto?, que desconoce, por tanto, todo derecho, desconoce la planta, desconoce todo, y por tanto todos los trabajadores públicos pueden ser despedidos. Y en ese año, 81, 80, cientos de miles de empleados públicos fueron despedidos, a propósito del plan laboral, porque terminó con el inquilinato interino. La palabra, dejan de ser, pasan a ser interinos y no tienen planta, como hoy día la gente de planta, ¿no es cierto? Por eso que a mí me costó mucho renunciar, yo era de planta. Y no me podían, los años del 2011 hacia adelante, yo tuve cualquier cantidad de problemas en lo personal, pero como era la planta, le dificultó poder, ¿no es cierto?, que yo me fui cuando yo quise. Mucho más me fui 7 años después de los 65. O sea, estuve 7 años más de los 65 trabajando, porque creía que podía aportar algo, y además, tanto que me costó luchar para la planta y después renunciar era como, oye, estoy votando algo que es mío, y fue un chiste, pero es algo personal. Bueno, eso quería decir, en realidad, los empleados públicos fueron los más afectados, creo yo, o sea, dentro de los tantos miles de afectados, porque fueron en masa despedidos, sin derecho a nada, a indemnización de ningún tipo, como sí, ¿no es cierto?, en la empresa pública, donde si es despedido por necesidad de la empresa, como invocaba don Carlos el artículo 161 del Código, el empleador puede hacer eso, pero tiene que pagar la indemnización por año de servicio, cuando hace uso de ese derecho de despedir sin causa ni motivo. Bueno, eso más o menos yo diría. Y bueno, en realidad ahora yo creo que entramos en, digamos, en un proceso a partir del 90, en un proceso en donde los trabajadores tratan, ¿no es cierto?, año a año de reivindicar derechos, de reconquistar nuevos, ¿no es cierto? Y se logran algunas cosas, nimias, pero se logran algo. Por ejemplo, en el tiempo de la presidenta Bachelet se logró, ¿no es cierto?, el feriado irrenunciable para los empleados del comercio, septiembre, a la Pascua, el Año Nuevo, ya por lo menos un avance. Se rebajó ¿no es cierto?, la cantidad de horas de trabajo, ¿no es cierto?, también a 44 horas, a 45 horas de 48. Se logran cosas, pero en realidad es lo mínimo. Lo fundamental y que no se ha logrado hasta el día de hoy, que es lo que creo yo que tendría que venir, es la facultad de negociar por rama de actividad. Es decir, no es posible para el trabajador negociar realmente en una empresa de 200 trabajadores, que el sindicato tenga, ¿no es cierto?, 25 socios, y por tanto 175 siguen trabajando, ¿no es cierto?, y ellos van a la huelga. Esa huelga no tiene ningún efecto real, es más bien un sacrificio. Sin embargo, si ese sindicato, que fuera metalúrgico, aunque fueran pocos, pero que negociara
con la otra metalurgia que está al lado y más allá, y todos negociaran al mismo tiempo, todos podrían ir a la huelga al mismo tiempo, y por tanto la fuerza ya sería un poco mayor a la que tiene actualmente. Esa negociación por rama de actividad en la que siempre estuvo, ¿no es cierto?, la central unitaria tratando que el Ministerio del Trabajo lo propusiera en un proyecto de ley, a través del presidente de la República, obviamente, pero que nunca el Parlamento se la dio hasta el día de hoy. Yo creo que una de las demandas que tendría que ir ahora que vienen ustedes, no sé, como constituyentes. Claro, porque es algo que es muy sentido y que va a beneficiar a miles de trabajadores. Muchas gracias, querido. Muy amable. Un anhelo del casi 80% que votó por aprobar la necesidad de crear una nueva constitución en el plebiscito de octubre es la voluntad de cambio de un Estado subsidiario, defensor del modelo neoliberal, a un Estado social de derecho, un Estado solidario. En este Estado social de derechos, el derecho al trabajo es un tema crucial que debiera estar considerado en la nueva Constitución y que nos motiva a este diálogo. ¿Qué debería expresar el contenido constitucional del derecho al trabajo, estimado Carlos? Ya, perfecto. Bueno, en un Estado, bien lo decía Germán, en un Estado social y democrático de derecho en relación a un código del trabajo que sea, primero que nada, que sea garante. Porque tenemos dentro del código del trabajo, tenemos derechos que se pueden llevar dentro de incluso de la misma seguridad social que habla la Constitución en sus capítulos constitucionales, pero si no está garante, si no hay garantía de aquello, y muchas veces ratificaciones de los convenios internacionales, poco podemos reclamar los trabajadores y las trabajadoras de cualquier área. Primero que nada, consagrar los derechos de un código del trabajo garante, donde la negociación colectiva sea garantizada y sea reconocida, porque hoy en día tenemos una negociación colectiva pero bastante trabada. Vuelvo a reiterar la valorización del trabajo como trabajo en sí, en sus condiciones, la ratificación de los convenios internacionales, que tenemos solamente algunos convenios ratificados. En el sector de la minería nos quedan algunos convenios de salud, de ergonometría, de exposición, que no han sido ratificados y la minería se ve totalmente afectada. Un trabajo decente, también lo habla la OIT, habla de un trabajo en donde haya, primero que nada, sea reconocido el trabajo del trabajador y la trabajadora, en donde haya una oportunidad ocupacional hacia el género, la mujer, igual pega, igual paga, que haya una igualdad de oportunidades frente a los cargos. Hoy en día voy a ser más extremista en el ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos que una comandante en jefe de nuestro país sea mujer o una directora de carabineros. En una sociedad donde aún está instalado el machismo y el patriarcado, es muy difícil tener claro, y eso debe quedar en la Constitución, donde la paridad de género debe ser participativa a la oportunidad de la mujer. Sueldos dignos, acorde al mercado. Hoy en día tenemos un sueldo mínimo que ni siquiera el IPC se iguala, cuando hacemos los cálculos de IPC se iguala a la canasta, y al sueldo mínimo me refiero, al ingreso mínimo. Debe estar sin duda la titularidad sindical, que es un hecho que nosotros los dirigentes sindicales hemos luchado por años, el reconocimiento de la titularidad sindical. Y esto de la mano va justamente sujeto a la seguridad de salud y el trabajo interno de cada labor. Así que esos temas deben ir sí o sí dentro de la nueva Constitución. Muchas gracias, querido Carlos. Estimado Luis, ¿qué debería expresar el contenido constitucional del derecho al trabajo?
Muy bien. ¿Sabe? Hay algo que es importante, porque si revisamos la Constitución en el artículo 19, que tiene 26 números, están consagrados los derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y dentro de los derechos de los ciudadanos, dice los derechos constitucionales, están, ¿no es cierto?, que asegura ciertos derechos, pero ninguno de ellos dice que garantiza el derecho. Y yo creo que ahí está la palabra crucial, que diga que garantiza tal cosa, porque ahí entonces tendrían que haber leyes, el Parlamento estaría obligado, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a dictar leyes que garanticen eso. Esto es lo mismo que hizo Evo Morales, ¿no es cierto?, el presidente de Bolivia, en la Constitución política. Le agregaron de que el presidente que llegue está obligado a luchar por un mar, ¿no es cierto?, en el Pacífico. Entonces, el presidente que llegue está obligado a estar haciendo cosas, a demandar a Chile para que le den mar. Esto es lo mismo acá en la Constitución respecto de los derechos, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Terminar, por ejemplo, como lo decía la dirigente de la ANEF, la abogado, terminar con la prohibición de negociar colectivamente. Porque si tuvieran, ¿no es cierto?, legalizada que les permita negociar, y esas negociaciones en un plazo no justifica, evidentemente que viene entonces el otro paso, que es la huelga. Y en la huelga, en realidad, el mecanismo, la herramienta que de alguna manera presiona a la otra parte para que conceda, ¿no es cierto?, todo o parte de los beneficios que se están pidiendo en la medida que pueda. Entonces, eso es importante. Cambiar la palabra asegurar, tales y cuales de los 26 números que tiene el artículo 19 de la Constitución Política, por garantiza tal cosa. Y así, como reitero, se podría, ¿no es cierto?, obligar al Parlamento, al presidente en ejercicio, para que presente proyectos tendientes a lograr eso, que asegure tal cosa. Eso por una parte. Por otra parte, teníamos anotado, ¿no es cierto?, bueno, asegurar un cambio en cuanto a la previsión social del trabajador, cambiarlo, el actual ahorro individual, ¿no es cierto?, de las AFP por uno tripartito, por lo tanto financiado por el trabajador, por el empleador y también por el Estado de forma permanente. Esas cosas yo pienso que son fundamentales, que tienen que ir, ¿no es cierto?, luchar para que la Constitución nueva que nazca de esto, del trabajo de usted, de tú, Germán, ¿no es cierto?, pueda tener un efecto favorable en la ciudadanía. Lo otro que son cosas nuevas, asegurar, ¿no es cierto?, que cuando el empleador obligue al teletrabajo, también le proporcione o le financie el gasto que está teniendo ese trabajador público, ¿no es cierto?, privado, en su casa. Por ejemplo, que le pague la electricidad, que le pague el internet, que le colabore en la adquisición del equipo, o sea, el notebook, etcétera, etcétera, porque hasta aquí los trabajadores se están financiando todo. Y yo creo que no es justo, porque por lo tanto entonces, con el censo, el empleador se está ahorrando eso en su empresa. Está ahorrando, porque no está pagando tanta luz, no está, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso. Y lo otro, y creo yo que sería importantísimo, mucho más facultades para los servicios del trabajo, más facultades para ese organismo que fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales, previsionales, de seguridad. ¿Por qué? Terminar, por ejemplo, con que muchas cosas se judicialicen. Ejemplo, el fiscalizador revisa, analiza, estudia e informa respecto de un acoso laboral, de una práctica antisindical, de una práctica desleal, de un acoso sexual laboral. Sin embargo, no resuelve, porque no tiene facultades. Tiene que ir al tribunal, el sindicato o el afectado. Entonces, yo creo que esa facultad debería tenerla, porque así se evita, ¿no es cierto?, dilación, además, aparte del costo. Más facultades, repito. La violación, obviamente que no. La violación es un delito y obviamente tiene que ir al tribunal. Pero lo otro, que es un acoso, que una tocación, que una mirada, que una insinuación, que etcétera, etcétera, eso lo puede resolver un fiscalizador. Sin embargo, actualmente tiene que ir al tribunal. Otra cosa,
Estas ilegalidades, ¿no es cierto?, las sufre el trabajador. Sin embargo, se enriquece el Estado. ¿Por qué? Porque las multas finalmente van a beneficio fiscal. Yo diría que la multa debería ir también a beneficio del trabajador, que sufrió el acoso, que sufrió esto, que sufrió lo otro. ¿Por qué se enriquece el Estado con un sufrimiento de un trabajador público o privado? Debería él recibir, si no todo, por último, parte de esa multa a beneficio de él para resarcirse del daño, para recuperar el costo de los remedios que tuvo que comprar porque se enfermó, etcétera, etcétera. Esas cosas, digo, creo que serían importantes, digamos, considerar. También terminar, ustedes se han fijado, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo sabe, que para ser candidato a parlamentario tiene edad, 35 años el presidente, 25 años más mínimo el parlamentario, diputado, senador, diputado, perdón. Sin embargo, no pueden ser, si acaso no renuncian un año antes, ministros, subsecretarios, directores nacionales, hasta los concejales, etcétera, le exigen renunciar un año antes. Sin embargo, los dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, se les exige 2 años antes renunciar a su calidad de tal para poder ser candidato. ¿Por qué esa discriminación en contra de los dirigentes sindicales, de asociaciones de funcionarios públicos? Terminar con eso, para que sea igualitario. Creo yo, sí, a grosso modo, algunas cosas que me parecen así como importantes. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Esas normas absolutamente arbitrarias, porque conjuntamente con eso que existe para los dirigentes sindicales, por ejemplo, hemos visto el caso descarado, ¿no?, de que exministros del gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, el exministro de Agricultura va como candidato constituyente a defender, si sale en la Convención Constitucional, el derecho a la privatización de las aguas porque posee 29.000 litros por segundo de agua, ¿no es cierto?, de propiedades privadas del agua. O bueno, la ex ministra Cubillos, que era una reconocida imagen del rechazo, ¿no es cierto? Bueno, salieron de los ministerios y no estuvieron siquiera el plazo de un mes para ser, como el subsecretario de Salud también, ¿no es cierto?, que está con juicios entre medios por falta de probidad con los temas de la pandemia. Entonces, son cosas absolutamente injustas que la gente, yo creo, que tiene que ver. Querida Giselle, ¿qué debería expresar el contenido constitucional del derecho al trabajo? Acceso a un trabajo digno, un sueldo digno y un contratos de trabajo dignos. Yo creo que eso envuelve muchas cosas. Uno de los aspectos que también creo que, en términos de derechos del trabajo, un sistema de prevención de riesgo y accidente del trabajo efectivo. Yo creo que muchos podemos coincidir que hoy día el actual sistema de mutualidades no está siendo precisamente, no está cumpliendo el objetivo para el cual fueron creados. Hoy día se han puesto un negocio y aunque en realidad se declara que esto es un sistema sin fines de lucro, la verdad que hoy día vemos que no garantiza precisamente los derechos de los trabajadores en términos de prevención de riesgo y accidentes del trabajo. Yo creo que garantizar un derecho a huelga efectivo, porque con el paso del tiempo hemos visto que el exceso de regulación, y aquí don Luis podrá a lo mejor coincidir conmigo, el exceso tan minucioso que tiene nuestro código del trabajo, yo creo que hace un tiempo atrás, y Carlos puede recordar, y nosotros hicimos un seminario de derecho laboral acá en Arica, invitamos a grandes expositores a nivel nacional, en la cual tuvimos a José Luis Ugarte, que precisamente hacía un análisis internacional del exceso de regulación que nuestro país tiene y que precisamente va en directo retroceso de los derechos laborales y en marco de la negociación colectiva. Yo creo que esos son los aspectos que hoy día tenemos que fortalecer en la nueva Constitución. Un derecho a huelga efectiva. Yo creo que precisamente el otro día analizábamos respecto a los servicios mínimos, servicios básicos, que vino a ser una cortapisa hoy día y un entorpecimiento del derecho a negociación. Don Luis probablemente en su especialidad podrá darme, yo no tengo especialidad en materia laboral, pero en el fondo uno también va
viendo cómo se va avanzando y cómo se ha ido entorpeciendo la negociación finalmente en estos aspectos. Y el fortalecimiento de la negociación sindical, que yo creo que con el paso del tiempo, reitero, este exceso de regulación hoy día ha ido entorpeciendo esos procesos y la verdad que pretendieron ser garantistas, pero en realidad con el paso del tiempo hemos visto que en realidad no ha logrado el objetivo. Yo creo que también quiero apuntar lo que dice don Luis y también confirmar lo que dice Carlos. No solamente el plan laboral ejecutado durante el periodo de dictadura pudo ser ejecutado sin dificultad la falta de democracia que existíamos, sino también este sistema de capitalización individual. ¿Cuántos trabajadores, sea del ámbito privado o público, fueron presionados para cambiarse a este sistema de capitalización individual, producto de las presiones indebidas que se ejercieron respecto de que se trasladaran al nuevo sistema de AFP? Yo creo que eso sigue siendo una deuda que finalmente el Estado debe hacerse cargo hoy día y el proceso constituyente claramente debiera ser una instancia para discutir al respecto. Excelente, querida Giselle. Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante en esta conversación. Yo no lo tenía tan ordenado, por cierto, antes de esta conversación, pero hoy día no solamente nos vamos contentos porque hemos avanzado, sino que nos podemos ir con una suerte de tareas precisas que nos comprometemos a impulsar en la nueva Constitución. Yo he anotado algunas, como por ejemplo, el acceso, más bien la garantía a un trabajo digno, porque la actual Constitución, como bien decía Luis, tiene la palabra acceso a la salud. El Estado garantiza el acceso, pero no garantiza el derecho a la salud. Y la gente elige entre salud pública o privada. El Estado garantiza esa suerte de acceso que lo toma finalmente la persona. Entonces, lo que hay que garantizar es el derecho a un trabajo digno, el derecho a la prevención de riesgos y accidentes en todo trabajo digno. 3, el derecho a huelga. 4, garantizar el derecho a la sindicalización, también a la campesina, a los trabajadores temporales y los trabajadores de teletrabajo. 5, el derecho a la negociación colectiva por ramas de actividades. 6, el fortalecimiento de la fiscalización del trabajo. 7, ratificación de los convenios internacionales. Y 8, fortalecimiento de la organización sindical. Nunca más esta desigualdad. Los empresarios tienen organizaciones empresariales poderosas como la Confederación de la Producción del Comercio o como la Sociedad Nacional de Agricultura. Y nadie les dice nada. Ellos se mueven por este país y se mueven como dueños de fondo, como latifundistas. No, pues esto se acaba. Ahora los trabajadores también van a tener sus derechos. Y tenemos esta propuesta que hemos elaborado entre nosotros acá de 8 propuestas que sin duda yo creo que con Carlos nos comprometemos a impulsar como candidatos a constituyentes para que estén expresadas en la nueva Constitución. Nos ha pillado el tiempo, estamos... Herman, ¿puedo intervenir? Antes de despedir, ¿puedo agregar una que para mí es vital? Sí. ¿Puedo? Mira, muy simple. Que se termine con el artículo, que ya no lo recuerdo, de la Constitución que prohíbe al Estado hacer lo que los privados hacen. Porque la Constitución permite que el Estado haga cuando los privados no quieran o no puedan hacerlo solamente. Esa prohibición debería terminarse, que el Estado pueda, por ejemplo, antes del golpe estaba la ley que permitía, incluso existía la empresa que se llamaba de constructora de establecimientos educacionales, que era de Corfo y construía colegios. Y por lo tanto, la ley le permitía, la Constitución le permitía
que tuviera una empresa constructora a nivel nacional que pudiera construir escuelas, etcétera, etcétera. Hoy en día el Estado solamente, ¿qué es lo que tiene? ENAP, el cobre y no sé qué más. Y porque no puede, porque están los privados. Mientras los privados están, el Estado no puede inmiscuirse ahí. Yo pienso que ¿por qué no podría ser un complemento? ¿Por qué tener el monopolio ellos, los privados, solamente de algo que el Estado podría hacerlo, por ejemplo, con el dinero de las AFP, que es de todos los chilenos? ¿Por qué no lo podría haber administrado el Estado y construir el Estado las carreteras y el puente del Caucao, etcétera, etcétera? ¿Por qué no podría haberlo hecho? Sin embargo, no lo puede hacer porque la Constitución se lo prohíbe. Esa parte yo creo que es importante que también se incluya ahí dentro. Tú lo incluyes. Exactamente, eso está en las raíces del Estado subsidiario, que impide de que el Estado se incorpore al tema económico. Pero es que más adelante, perdón, pero es que más adelante también lo dice en el sentido, digamos, de que dice que sí podría, si acaso con los 3/5 una ley le permitiera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es demasiado. Esto es lo mismo, perdón, cuando hablamos de igual trabajo, igual remuneración entre la mujer y el hombre. Es lo mismo, está consagrado en el artículo 162 del Código, está consagrado como un derecho, pero sin embargo la letra chica hace que no se cumpla, porque dice que cuando las condiciones, que la adaptabilidad, que la idoneidad no lo permita, entonces puede ser la remuneración diferente. O sea, te lo da, pero la letra chica te lo quita. Entonces terminar con esa ambigüedad, esa cosa que te doy con la mano derecha, te lo quito con la derecha, con la izquierda. Eso sí, bueno, eso es parte también de otros temas de la Constitución y yo creo también como tú, de que efectivamente nosotros tenemos que en el reglamento expresar de que aquí se trata de usar un lenguaje directo, lo más expresivo, concreto y directo, no un lenguaje leguleyo que busca una palabra que no quiere decir la realidad que expresa, ¿no? Como esta cosa ¿cómo se llama?, del aseguramiento, ¿no es cierto?, que está en la Constitución actual, pero que no garantiza las cosas. ¿No? Bueno, vamos a tener entonces el minuto de despedida, Se pasó volando la hora. Pero un poco. Somos todos buenos para hablar, además. Somos todos dirigentes, se me quedan el tintero algunas cosas importantes. Estimado Carlos, adelante. Ya, no solamente, bueno, primero que nada agradecer el espacio. Pero, Germán, tenemos una gran tarea nosotros como constituyentes. Vamos a estar sentados los dos ahí mismo en Santiago, así que sacamos pasaje más económico en avión cuando viajemos. Excelente. Germán, no andamos tan lejos. ¿Sabes qué? Yo tengo el documento acá, me quiero ver, que emanó desde los cabildos que hicimos en 2019 en la CUT, en donde mediante la unidad social hacíamos los cabildos y donde se ponían las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. Así que no andamos tan lejos, pero se nos queda algo en el tintero. Y sería bueno rescatarlo, que va dentro de la garantía, la estabilidad y la dignidad del trabajo, que son los trabajadores y trabajadoras a honorarios, donde son verdaderos víctimas de un modelo en la cual ha socavado la dignidad del trabajador y la trabajadora. Entonces, también sería bueno que lo agregaras ahí, porque muchas veces dicen, claro, está dentro de la clasificación de un tipo de trabajo, pero los trabajadores honorarios además son respaldados por las alcaldías y de trabajo municipales, donde permiten que dentro de esta administración hayan sobre el 20%, un 22% parece que se permiten de honorarios dentro de una administración. Y eso socava la dignidad de los trabajadores de esta inestabilidad. Llega a fin de año y si no, primero que nada, si no es simpatizante o no tiene una inclinación política, fácilmente desvinculado, y así también lo sufren el sector de los profesores, donde están a contrata, llegan a fin de año y son desvinculados de la manera más sencilla y quedan sin trabajo durante estos meses, donde muchas veces le dicen, pero te vas a descansar 3 meses, pero sin sueldo, ¿quién va a descansar? Así que solamente eso, rescatar esos trabajadores que están ahí en el limbo. Agradecer el espacio, Germán, se agradece el espacio. Éxito en la campaña. Si va a decir somos contrincantes, pero creo que logro entender que el objetivo de nosotros es muy común,
es, primero que nada, redactar una nueva constitución, lo que otros sectores quieren defender la nueva constitución, bien lo decías tú recién, Cubillo y otros personajes más que se incorporaron a esta candidatura para defender este modelo. Entonces nosotros, Germán, tenemos la tarea de, más allá de redactar, también fiscalizar para que no siga el mismo modelo neoliberal, capitalista, que va en contra de la clase trabajadora. Gracias. Y saludar a los panelistas. Muchas gracias, Carlos. Don Luis. Muy bien. Bueno, yo primero agradecer también la invitación, poder colaborar de alguna manera, si es que algo sirve mi aporte, digamos, y sobre todo desear que te vaya Germán muy bien, que obviamente el resultado de esto es importantísimo, que haya representantes nuestros que puedan luchar por cambiar lo que tenemos, que no nos gusta y que no nos sirve y que estamos hastiados, ¿no es cierto?, por muchas cosas que hemos conversado y también no la hemos conversado y la sabemos. Por lo tanto, gracias y que te vaya muy bien. Y también, bueno, obviamente a don Carlos, que ahora sí que también es candidato, que le vaya muy bien en su votación. Muchas gracias. Bueno. Querida Giselle. Bueno, Herman, agradecer la invitación. La verdad que efectivamente le habíamos dado yo le había entendido una connotación distinta, pero fue un diálogo bastante diverso y muy retroalimentador. Primera vez que siento que la edad me jugó una mala pasada. Me falta historia, pero... ¿Ah? ¿Me falta calle? Ya. Claro, no, calle no me falta. No, pero sí, bueno, me sentí ahí en desmedro, me faltaba la historia, pero finalmente estamos aportando desde el escenario en el que estamos, agradecer también, esperando también que tengan mucho éxito a Elman y a Carlos también. Con Carlos hemos estado muchas veces también en la calle, en tanto proceso, y con Elman también en este proceso, que fue bastante intenso desde octubre del 2019. Bastante retroalimentador, porque yo creo que en este proceso se nos cambió la estructura, se nos cambió la sociedad, nos cambió Chile, y lo agradecemos, porque la verdad que muchas veces hemos hablado que los dirigentes sociales, sindicales, que dábamos luchas de protestas y de manifestaciones en bastante soledad y a veces desconcierto, desesperanza, porque a veces parecía que hasta antes de octubre del 2019 se iba reduciendo las convocatorias, por ejemplo, y Carlos aquí lo puede decir también de Noma FP, pero vino este movimiento social y hoy día nos vemos inmersos en un proceso de reestructuración social maravilloso. Desearles mucho éxito, agradecerles también esta instancia, en lo que a mí me convoca agradecer también la instancia de poder discutir la materia bastante específica, poco comprendida socialmente a veces de lo que es el ámbito del sector público, pero que finalmente nos sentimos bastante protagonistas de lo que hoy día es el Estado como estructura y como estructura. Nosotros hoy día lo que esperamos es que a través del rol que ustedes juegan como constituyentes, esperamos que así sea, se fortalezca el Estado. En los últimos años lo que se ha pretendido es jibarizar, reducir el Estado, y hoy día lo que queremos es un Estado fortalecido, un Estado al servicio de la sociedad, un Estado interviniente respecto de aquellas necesidades básicas, salud, educación, previsión, trabajo. No queremos que aquellas necesidades básicas y necesarias de la sociedad estén hoy día sometidas al juego del mercado, sino que un Estado interviniente y regulador. Excelente, querida Giselle. Bueno, yo les quiero agradecer la presencia, les quiero agradecer todos los aportes que han realizado. Yo creo que esta ha sido una conversación muy rica, muy rica. Y bueno, decirle a Carlos de que por ningún motivo somos contrincantes, al contrario, somos aliados, somos compañeros de lista, vamos juntos en la lista Apruebo Dignidad, que es la lista de los cambios, y bueno, el mejor éxito ojalá para ambos, ¿eh? El mejor éxito ojalá para ambos. Y particularmente te quería hacer una propuesta, Carlos, porque nos hemos nutrido de sacar conclusiones acá bastante positivas, de que hagamos los dos un documento para que sea conocido por la gente, para que vuelva a los territorios, ¿no?
con una propuesta de los contenidos que tendría que tener el derecho al trabajo. ¿Ah? ¿Te parece? Perfecto, excelente. Construyamos en democracia sindical. Claro, sí, claro. Sí, perfecto, sí. A mí me gusta mucho a mí la política, pero la política sindical. A mí me seduce mucho. Pero una propuesta, porque yo creo que los restos de los constituyentes, me permito decir, no tienen una propuesta tan elaborada y al detalle en relación al derecho al trabajo, que es esencial también para el mundo sindical. Entonces yo te hago esa propuesta, ¿te parece? Perfecto, excelente. ¿Ah? Aparte somos los mejores. Humildemente lo digo. Bueno, agradecer también a nuestro director audiovisual, Eduardo Cortés Saldívar, por esta transmisión que se realiza por el fanpage Germán Montaca Constituyente, pero junto a nuestro media partner Arica es Bacán, que se transmite en vivo para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Saludos. Saludos, Giselle. Un abrazo. Saludos, Luis. Un abrazo Germán. para todos. Adiós. Un gusto, Luis. Igualmente. Chao, chao. Gracias. Chao, Carlos. Adiós. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Germán Mondaca Reiteri. Contigo somos más constituyentes.